Bienvenidos, muy buenos días, estamos en Espíritu Canal. Hoy, queridos hermanos, a miércoles 21 de octubre continuamos con nuestra formación sacerdotal durante esta semana de ejercicios espirituales en la diócesis de Azcapotzalco. Y hoy queremos pedir en los grupos evangelizadores por el grupo Pío, el grupo del Padre Pío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por amanecer un día más. Gracias por esta oportunidad de vida que nos llena de esperanza, de poder cambiar, de volver a ti, de poder seguir evangelizando, de poder recibir de esta vida las cosas hermosas y otras no tanto, pero valen la pena. Te pedimos hoy por el grupo del Padre Pío, ¿verdad? Encabezado por los hermanos laicos, un grupo de espiritualidad. Pedimos para ellos seguir precisamente a Cristo Jesús y por la intercesión del santo sacerdote San Pío de Pietrelcina. Por todos nosotros, Señor, que creemos y confiamos en tu grande amor, danos la oportunidad de recibir la energía necesaria en tu Espíritu que nos dinamiza para buscar la santidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, ya estamos aquí, ya estamos en Espíritu Canal. Gracias por acompañarnos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora menos inesperada llegará su amo y lo castigará severamente. Le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exige mucho. Al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. La reflexión que hoy nos empuja el Evangelio es precisamente a observar, por un lado, la providencia que debemos de tomar al respecto de las acechanzas del ladrón, del enemigo, el ladrón, el diablo, que quiere robarnos la semilla de la fe y la vida de gracia. Por lo tanto, tenemos que estar prevenidos, tenemos que estar fuertes, no debemos bajar la guardia, no debemos de confiarnos, porque apenas busca un recoveco, un pequeño boquete y se mete y viene a robar y a matar. Apenas estamos en un camino de salvación y viene la tentación y otra vez hacia atrás. Es una lucha constante, es una lucha de todos los días, como dice el Gran Fuerza Divina, la lucha diaria, y en verdad así de eso se trata. Todos los días tenemos que mantenernos en esa prevención, en no bajar la guardia, en no relajar nuestra oración, en no relajar nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios, en no permitirnos dejar a un lado la oración, porque entonces nos despedaza. Ya saben que Él, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero también nos dice el Señor acerca de la servidumbre, como en el Evangelio de ayer, una lectura continuada en este mismo Evangelio, que el patrón confía a su trabajador. Y el trabajador tiene que hacer, pues lo que tiene que hacer es su trabajo, ¿verdad? Cumplir con sus labores y sobre todo ser generoso y cuidadoso de los bienes que no le pertenecen, solamente es administrador. Si el patrón llega y lo encuentra haciendo su labor, es un hombre de confianza. Le van a confiar mucho más. Si soy fiel en lo poco, él me dará mucho más. Lo encuentra trabajando, lo encuentra cumpliendo con su deber, merece entonces un reconocimiento. Pero si al contrario, cuando el patrón llegue, este trabajador está en la holganza, abusa de los bienes del patrón, se toma sus vinos, se come su comida y hasta abusa y golpea de los demás trabajadores, porque como lo dejaron encargado, se siente el dueño. Volvemos otra vez a aquella parábola, ¿verdad? Aquel que se siente dueño no es
el propietario, aquellos ladrones de la viña y asesinos, se apropiaron del trabajo, se apropiaron de la casa, se hicieron dueños cuando solamente eran trabajadores. Esta línea tan delgada nos hace tropezar y vivir de apariencias. Por eso nos dice el Señor, al que se le da mucho, se le exigirá mucho. Él ha sido grande con nosotros, nos puede pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. No porque no los haya dado con amor y con misericordia y con generosidad, pero también debemos de saber y reconocer que el Señor nos pide dar fruto. Estamos puestos aquí para dar fruto. Y la planta que no da fruto, como lo vimos en Historia de Salvación, el Señor la corta porque no permanece. Pidamos que nos mantengamos en este camino de respuestas ante las preguntas que Dios nos hace día con día. Permanezcamos en la fe. Continuamos exactamente con eso, el tema del día, la historia de la salvación, ahora con la profundización en la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Para que la salvación llegara a todo el mundo, Jesús fundó la iglesia. Repito, Jesús fundó la iglesia católica. Esa fue la que fundó Jesús, no otra. Este es el verdadero evangelio, no hay otro. Y aunque llegara un ángel del cielo, sea maldito si trae una nueva evangelización, algo contrario a lo que el Señor nos está pidiendo. El nuevo pueblo de Dios está fundado en la iglesia de Cristo Jesús, mientras al antiguo pueblo de Dios, que pues pertenecía solamente los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ahora todos pueden pertenecer al pueblo nuevo de Dios, sin importar la raza, la cultura, la clase social o el color de la piel. Los 12 apóstoles, entre sus discípulos Jesús escogió a 12, Él los escoge, los prepara y los envía como sus representantes, dándoles el poder para desempeñar las siguientes tareas, mismas que podemos encontrar en Marcos 16, 15, en Lucas 22, 19, 20 y en Mateo 18, 18. Deja en sus manos algo muy impresionante, hasta nuestros días todavía: atar y desatar. Declarar lo que está permitido y lo que no está permitido, lo que es pecado, lo que es virtud. En las manos de sus discípulos, preparados para ello, especialistas en ello, da la oportunidad de otorgar una absolución de los pecados. Yo no voy a ir al panadero a que me arregle el coche, porque el panadero no se dedica a eso, él no es experto en eso. Puede que haya tomado un curso, puede que sepa algunas nociones de lo que haya visto, pero si es un problema en el cual me interesa quede bien arreglado, bien respondido, bien atendido, tengo que llevarlo al especialista. ¿A poco usted se confesaría con un médico, se confesaría en la pared o se confesaría simplemente con un cuadrito? Bueno, eso es su gusto y es respetable, pero lo que el Señor ha pedido es la confesión en las manos del sacerdote, que no porque él sea santo, sino porque Dios es santo y se hace en persona Christi y se hace también en la absolución en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no por mis pistolas. Pedro, entre todos los apóstoles, Pedro es el más importante. En algún momento se preguntaban quién sería el más importante de ellos. Aunque usted no lo crea, el pescador. Sí, el que lo negó 3 veces antes de que cante el gallo, y el que fue reivindicado 3 veces, apacienta mis corderos. Entre los apóstoles es piedra, Petrus, piedra, que es la base de la iglesia. Juan 1:42 le otorga la autoridad, es el pastor supremo. Juan 21:15 al 17, está encargado de fortalecer la fe de todos. Lucas 22, 31, 32. Y hay un montón de referencias por las cuales caemos en la cuenta de que no es el anticristo, como algunos dicen, ya que el mismo Pedro, bíblicamente comprobado, con su propia sombra, transformaba la vida de muchos. Y también dice Pedro, Satanás quiere zarandearte, ¿verdad? Como hay muchos elementos en los cuales nos da la primacía de Pedro, en la cuestión de la primera reunión de concilio a razón en Jerusalén de la famosa circuncisión como inicio de la fe, ahora el bautismo. Bueno, pues todos hablaban, opinaban, peleaban. Pedro se puso de pie y todos se callaron. Todos se callaron, le dieron su lugar al jefe de los apóstoles. El bautismo. Para entrar a formar parte del pueblo de Israel se necesitaba la circuncisión, que se hacía a los niños a los 8 días de haber nacido. El mismo Jesús fue circuncidado a los 8 días de haber nacido, Lucas 2:21.
Para formar parte de la Iglesia de Cristo se necesita el bautismo, que representa el inicio de la vida cristiana. Mateo 28:19, Marcos 1:8. ¿En qué consiste ahora nuestro bautismo? Ser parte de la vida de la Iglesia, ser hijos de Dios, ser sacerdotes, profetas y reyes, y por supuesto llamados a una vida plenamente cristiana en el encuentro con Dios. No basta dar inicio a la vida cristiana, hay que creer, madurar y dar fruto. Salió el sembrador a sembrar, el sembrador hizo lo que tenía que hacer. Eso nos toca. Marcos 4:1-9. Hay diferencia entre el lugar y otro donde se siembra la semilla. Si tiramos la semilla en todos los terrenos, ¿se va a dar igual en fruto? ¿O será como dice aquella parábola donde el sembrador tira la misma semilla en terrenos distintos que no aprovechan los nutrientes? Recuerden que la palabra de Dios es la misma semilla para todos y no todos la aprovechan en todos sus nutrientes y por ende no hace fruto en la persona, ¿verdad? Marcos 4:1-9. Hay diferencia en esta situación. Marcos 4:13-20. ¿Qué es la semilla? ¿Quién es el sembrador? ¿Cuáles son los más grandes obstáculos que le impiden a usted dar fruto a la palabra y a la presencia de Dios en la vida? Pero también en la vida nos encontramos con gente mala, con gente perversa, que transforma la vida equivocadamente, hace daño. Y ahí encontramos también el trigo y la cizaña. En el mundo hay de todo, gente abierta a la verdad, gente cerrada, gente que lucha por hacer el bien y gente entregada al mal, a la perversión, a la destrucción. Pero al final habrá, sin duda, la separación. Chequemos Mateo 13:24-30 y también 13:36-46. Vemos qué es esa buena semilla, quiénes son la cizaña, quién es el enemigo que siembra la cizaña y cuándo habrá la separación. El tesoro y la perla, otro momento. Realizarse como cristiano es lo máximo. Para lograr esto hay que estar dispuestos a renunciar a todo lo demás, a vender aquello que consideramos valioso por comprar algo más, un campo donde hay una perla y posiblemente hay muchas más. La perla del tesoro de la fe. Mateo 13:44-46. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Pregúntate y contesta. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y si quieres compartirnos, escríbenos aquí. ¿Te ayuda a ser un verdadero discípulo de Cristo, eso que más amas? ¿Te ayuda a ser más santo, mejor persona? Piénsalo bien. La vid y los sarmientos. Los sarmientos tienen que estar unidos a la vid, la rama pegada al árbol para poder dar fruto. Si estás separado del árbol, pues nos secamos, nos morimos, perdemos la savia que nos conectaba al árbol. ¿Y qué es lo que le queda a la rama seca? Pues ser leña, ser quemada, no tiene mayor situación. Juan 15:1-6. Lo mismo pasa con nosotros, tenemos que estar unidos con Cristo para dar fruto y mantenernos, no separarnos de Cristo, porque nos hemos unido más a Él. Comenta algunas de las parábolas que te llamen la atención, escribe algo acerca de ellas, que te producen, hacia dónde te envían, no solo qué dicen, sino qué te dicen exactamente a ti, hacia dónde te invitan a caminar. ¿Cómo se entraba a formar parte del antiguo pueblo de Dios? ¿Cómo ahora se entra a formar parte del nuevo pueblo de Dios? El Dios que es el fundador de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué está puesta en el mundo? El primer papa se llama Pedro. Y así la Asociación Apostólica hasta Francisco en nuestros días. Es importante que conozcas el nombre del papa, Jorge Bergoglio, hombre nacido en Argentina. Es importante que conozcas el nombre de tu obispo. El de aquí se llama Adolfo Miguel Castaño Fonseca. Es importante que sepas el nombre de tu párroco, completito. Nada del apodito, el nombre del padre. Es importante que sepas también el nombre de tus hermanos de comunidad, de grupo, de identidad de cada uno de nosotros. Y no se te olvide la cita. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Juan 15:5. En el tema del día de hoy estamos aquí en Historia de la Salvación, en la iglesia. Hoy en Santos y Conversos, Santa Úrsula, mártir. Según un relato cincelado en una lápida de Colonia, estamos hablando del siglo IV, fue martirizado un grupo de doncellas cristianas. 400 años después, los relatos sobre esas mujeres dieron lugar a esta leyenda. Úrsula
hija de un rey inglés, era cristiana. Se había fijado la fecha de su boda con un príncipe pagano. Para posponer las nupcias, abordó un barco junto con sus damas de compañía y emprendió una peregrinación a Roma. En Colonia, ella y sus doncellas fueron atacadas por los hunos. Úrsula rechazó la propuesta de matrimonio del cabecilla de los bárbaros y todas fueron asesinadas. Es patrona de las jóvenes y de las colegialas. Pedimos la intercesión de esta santa mujer, especialmente por todas las mujeres, aquellas que de algún modo se sienten acechadas, se sienten, pues sí, violentadas en su libertad, acosadas a veces por alguien que insiste en hacerles daño, insiste en provocar en ellas lo que ellas no desean. Que el Señor nos bendiga y la intercesión de los santos nos conduzca siempre al Señor. Gracias a estos santos y conversos tenemos esos santos ejemplos el día de hoy. Santa Úrsula. Fíjense que este perrito Pluto está cerrando el ojito, ¿checaron? Está haciendo así. En el chiste, un señor estaba al borde del suicidio porque había sido infiel su esposa, por lo tanto él quería morirse. Agarrado la ventana más grande de su casa, se iba a arrojar y el niño va corriendo y le dice a su mamá: mamá, mi papá se quiere matar, se quiere aventar de la ventana. Ay, tu padre, dice la señora. Ve y dile a tu papá que yo le puse los cuernos, no le puse las alas. Las curiosidades de la Iglesia Católica. Comenzamos con las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. En la naturaleza humana existe una disposición y capacidad para la virtud. Siempre que se comienza a hablar de las virtudes teologales, queridos hermanos, deben saber ustedes, quizá algunas personas se disponen a aguantar un discurso hecho de prescripciones, un sermón que perciben como alejado de los propios intereses. Las virtudes teologales parecen estar reservadas a muy poquitos, mientras que la mayoría no tiene ocasión de practicar ni de conocer a fondo, sobre todo si está ocupada en asuntos de este mundo. Algo teórico, pues, para la mayor parte de los comunes mortales que toca muy poco el propio interés y la propia vida. Y no debería ser así, porque la vida de fe, esperanza y caridad deberían ser el hábitat, la atmósfera en que respira un verdadero cristiano, so pena de asfixiarse y ahogarse con el smog materialista de los pecados y del mundo. Las virtudes en general, las virtudes no son una cosa que uno se opone, que uno se coloca a sí mismo un título de estudios. Ni siquiera la virtud es un don natural con el que nacemos, porque si así fuera no sería virtud. Sin embargo, hay que aclarar que en la naturaleza humana existe una disposición a la capacidad para la virtud que facilita la adquisición de las mismas cuando se ponen los medios adecuados para ello. Virtud entonces es una disposición habitual del hombre adquirida por el ejercicio repetido de actuar consciente y libremente en orden a la perfección o al bien. La virtud, para que sea verdadera virtud, tiene que ser habitual, tiene que ser hábito, no un acto esporádico, aislado. Es como una segunda naturaleza a la hora de actuar, pensar, reaccionar y sentir. Lo contrario a la virtud es el vicio, que es también un hábito adquirido por la repetición de actos contrarios al bien. Se hizo alcohólico, comenzó con una copita. Se hizo fumador compulsivo, comenzó con un cigarrito. Y lo fue repitiendo y repitiendo, y ahora es un vicio que necesita el mismo tiempo para poderse realmente dejar. Las virtudes teologales son 3: fe, esperanza y caridad. Fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro bautismo, pero como semilla que había que hacer crecer con nuestro esfuerzo, oración y sacrificio. El Señor en el bautismo otorga esta semillita a los papás, a los padrinos, para que ayuden a sus ahijados a ir evolucionando y creciendo, madurando en la fe. Dios nos dio estas virtudes para que seamos capaces de actuar a lo divino, es decir, como hijos de Dios, y así contrarrestar los impulsos naturales inclinados al egoísmo, a la comodidad, al placer, a esa concupiscencia que nos acompaña, ese deseo ahorita de estar en otro lugar menos en las labores cotidianas. Y bueno, ¿cuáles son las características de las virtudes teologales? Son dones de Dios, no conquista. No es fruto del hombre. No obstante, requieren nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccionen y crezcan. Eso sí, no son virtudes teóricas, más bien es un modo de ser y de vivir.
Van siempre juntas las tres virtudes. Vamos a presentar hoy la primera, la virtud teologal de la fe. Vamos a la definición. La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por tanto, la fe no es un conocimiento teórico abstracto de doctrinas que debo aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios. ¿Cuáles son sus características? Inciso A. La fe es un encuentro con Dios, con su designio de salvación, y con la fe el hombre responde libremente a ese encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia y su voluntad. Inciso B. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones y discursos, sino de verdad. Una adhesión a Cristo como María, como Abraham, principales ejemplos de fe. La fe, inciso C, es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida, por eso hay que vivir de fe. Inciso D, la fe es experiencial, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un mero sentimentalismo, no es conocer muchas cosas del Espíritu, más bien es aquello que nos concede Dios para imitar con Él. Este conocimiento experimental de Dios tiene sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas. En el sacrificio, el dolor, los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento de nosotros mismos. Inciso E, la fe es objetiva. Es decir, no se queda a nivel subjetivo. Para ti es una cosa, para mí es otra cosa. No, es algo objetivo, intimista. Más bien es que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacer vida. Los dogmas de la iglesia son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. La fe termina en compromiso. Compromete mi vida con Dios en la fidelidad a su ley, en la donación total a Él. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia, difundirla a mi alrededor en el apostolado. Hermanos, esto en las curiosidades del día de hoy, la virtud teologal de la fe. Mañana veremos la esperanza. A la rola del alma, que no puede faltar esa musiquita que nos llena del alma y nos hace alabar al Señor a ritmo de muchos géneros. Hoy tenemos a Carlos Ajka. Carlos Ajka nos presenta Amor de los Amores con Carlos Ajka. El amor del Señor, que es la fuente del amor. Vamos a escucharlo. La buena onda, hermanos. El testimonio de la novelista Susan Furlong. Perdió a su hijo de 21 años. En María y la adoración encontró la fuerza necesaria. Susan Furlong es una exitosa novelista de misterio en Estados Unidos. Sus libros se han vendido por decenas de miles en las librerías, y aunque la fe no aparece explícitamente en sus historias, siempre hay claros mensajes relacionados con Dios, pues muchos de los capítulos de sus obras los inicia con citas de santos que tienen que ver con lo que más tarde leerá el lector. Así es posible encontrar citas de Santa Brígida como la fuente de la justicia no es la venganza sino la caridad, o de Santa Teresa, la verdad sufre pero no muere. Y es que la fe sí es una parte esencial en la vida de esta escritora, pues también le ha ayudado a superar importantes traumas que ha vivido en el pasado. Uno de ellos fue la muerte de su hijo con 21 años, y fue gracias a la Virgen María como logró superarlo. Frente al dolor y la ira, más adoración y más la presencia de la Madre. Todo ocurrió en el verano del 2016, 2 semanas después de firmar su gran contrato editorial. Conmocionada y desconsolada, Furlong se encontró en una gran encrucijada entre su vida, su profesión y su fe. Hay algo sobre el sufrimiento, explicó a un prestigiado elemento informatorio, el católico News Service, que es definitorio, pues el dolor y la ira puede hacer que uno se aleje de Dios. Ella, sin embargo, pese al dolor de perder a su hijo, optó por acercarse más a Cristo, el único que puede sanar todas nuestras heridas en estos sentidos y en todos los casos, hermanos, en serio. A través de la adoración al Santísimo y una relación más íntima con la Santísima Virgen, siguiendo el ejemplo de María, se puso a los pies de la cruz de Jesús. Desde que perdí a mi hijo, dice ella,
ella ha sido una conexión natural. Ha tenido, dice, pensé que quizá María podría entenderme. Me ayudó a no sentirme tan aislada. Yo podría consolarla y ella podría consolarme, explica la novelista. De esta manera, los misterios del rosario se han convertido en parte de la vida diaria de esta escritora de misterio. Además, decidió consagrarse a María junto a sus hijas Queen y Regan. El año siguiente, en el año del 2017, también lo hará su otra hija Fiona, también lo ha realizado. Y bueno, pues se buscan otras formas de compartir y alimentar su fe. Furlong se unió a sociedades marianas como la Asociación de María Reina de todos los Corazones y de la Milicia de la Inmaculada. Escribe sobre la fe a presos. Sintiéndose atraída por la pastoral penitenciaria, Furlong comenzó a escribir cartas de fe a hombres y mujeres encarceladas a través de un programa supervisado por la Milicia de la Inmaculada en Marytown. Todavía escribe 1 o 2 cartas a la semana. Muchos de estos hombres están muy bien formados, dijo Furlong en la entrevista. Leen las escrituras continuamente, creo que han formado más que al revés, porque me retan. Ellos me han formado a mí. Además, a través del Ministerio Carcelario, Furlong ha logrado los permisos para visitar la instalación correccional de Danville y ser parte de los equipos que llevan a cabo estudios bíblicos de fin de semana y retiros anuales. Susan muestra un punto de intercambio de libros con formas de iglesia y llenos de libros espirituales. En todo proceso que ha vivido, se siente agradecida por el apoyo de su familia, sus amigos y toda la comunidad parroquial. Qué bueno es tener una familia en la iglesia cuando uno así lo necesita. Hermanos, esta es la curiosidad y también la buenísima onda de esta mujer escritora que también desde su arte del misterio, ¿verdad?, va permeando con pequeñas capsulitas de fe para sus lectores. Y con todo y su testimonio de vida, sigue haciendo el bien, bendecida por su Hijo desde el reino de los cielos y ayudando a los presos. Hermanos, que nos alimente este tipo de ejemplos. Y recibamos la bendición. Damos gracias al Señor por concluir este video. Gracias por los que nos han acompañado hasta aquí, por su tiempo. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así sea.